De vez en cuando, por desgracia, hay sucesos trágicos como un asesinato o un secuestro que se vuelven mediáticos y de repente copan la actualidad. Y nos pasamos el día hablando de qué habrá podido pasar, dónde estará ese chico, esa chica que ha desaparecido, de las pesquisas de la policía por hallar al culpable o al cuerpo. Finalmente, en general, se averigua lo ocurrido, se vive un duelo público, porque estas cosas, cuando las conocemos todos, también nos duelen un poco a todos, y el caso desaparece de los medios de comunicación. Sin embargo, a veces, algunos de estos casos vuelven al circo mediático, vuelven cuando se hace una serie. Y en estas últimas semanas se han estrenado series que nos han hecho recordar dos nombres, el de Marta del Castillo y el de Rocío Waninkoff, porque Netflix ha estrenado una serie sobre qué le pasó a Marta del Castillo y HBO y Telecinco han estrenado una serie sobre Rocío Waninkoff, ambas chicas que murieron en los años 2000. Por eso queríamos hablar con alguien que conoce bien los dos temas. Alfonso Egea es periodista, se ha dedicado principalmente a la información de sucesos y lo ha contado en televisión. Primero en Antena 3, en Espejo Público, y ahora en 4 al día. Alfonso Egea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Martí? Al contrario, gracias a ti. Pues mira, si te parece, podemos empezar hablando del caso de Marta del Castillo, que tú conoces Ujú, bien porque cubriste el caso y escribiste sobre ello un libro que se llama ujú. Hay chicos malos, el caso Marta del Castillo. Y aunque el caso de Marta del Castillo ha sido uno de los más célebres, por desgracia, de la historia del crimen en nuestro país, yo creo que hay que recordarlo porque habrá mucha gente que no lo recuerde. Entonces, Ujú. por ponernos en situación, Marta del Castillo era una chica muy normal, de 17 años, que vivía en Sevilla y que la tarde del 24 de enero de 2009 dice a sus padres que ha quedado con su exnovio y ya nunca más se vuelve a saber de ella. A partir de ahí la policía empieza a investigar y investiga sobre todo a una persona que se llama Miguel Carcaño. Entonces te pregunto, Alfonso, ¿quién es Miguel Carcaño y por qué le investigó la policía? Miguel Carcaño, en el momento del crimen de Marta del Castillo, es la persona, un chaval joven, mayor que ella, mayor de edad, pero muy poquito, que mantenía una relación sentimental con Marta, una relación sentimental como se puede mantener con esas edades, ¿no? Con 16, 17, 18 años. Un chaval con una vida muy desestructurada, pero que lo convertía en protagonista de todas las fiestas de adolescentes, ya que al ser un chaval huérfano y vivir solamente con su hermano mayor, Francisco Javier, tenía prácticamente a su disposición su domicilio, su casa, para que se reunieran todos los amigos. Y aquella tarde a la que haces alusión, Marta se marcha de su casa en la moto de Miguel y van juntos a la casa de León 13. La última persona que los ve marcharse juntos, la última persona que ve con vida a Marta, lamentablemente es el propio padre de Marta, Antonio del Castillo, y es él quien en la denuncia dice que su hija se ha marchado con Miguel Carcamio, así que la investigación se centra desde el minuto uno en el que era el novio de Marta en aquella época. Claro, al principio cuando la policía le llama, le pregunta por dónde puede estar Marta, dónde la ha dejado, él contesta o responde que la ha dejado en su casa y en todo caso niega cualquier tipo de responsabilidad en la desaparición de Marta. Sin embargo, al cabo de unos días la policía le termina deteniendo y él confiesa y da una primera versión de los hechos. ¿Cuál es un poco esa versión? Cuando Miguel es detenido, la policía tiene indicios para desmontar su primera versión. Como tú dices, se le asegura haber dejado a Marta en una cristalería a pocos metros de su casa, pero al ser una persona de interés para la investigación, los agentes se llevan de casa de Miguel una chaqueta, una sudadera, y la someten a análisis en el laboratorio. Esa chaqueta en un bolsillo, al final del bolsillo, en la costura, lleva un resto de una sustancia que es compatible con sangre. Los investigadores determinan que esa sangre es sangre de Marta y detienen a Miguel, que ante esta evidencia, como se dice en argot policial, derrota y explica una versión que a día de hoy es bastante coherente con las pruebas que hay en la causa. En un momento dado en su casa discute con Marta, le golpea en el cráneo con un cenicero, un objeto romo, pequeño, no muy grande, y Marta fallece. En la limpieza del escenario del crimen, Miguel dice que, entre otras cosas, coge el cenicero y se lo guarda en la chaqueta.
lo que daría una explicación a la aparición de sangre en la chaqueta de Miguel. Introduce dos personajes en la historia, Samuel, su mejor amigo, y a Francisco Javier alias el Cuco, amigo de los dos, menor de edad, muy pequeño, y asegura que entre ellos tres, se llevan el cuerpo de Marta a una pasarela, a un puente que pasa por encima del río Guadalquivir, y allí se deshacen del cuerpo de Marta del Castillo. ¿Qué tiene de especial esta primera versión? Que es la primera y que generalmente suele ser genuina y suele ser la más creíble, pero es que es una versión que los tres repitieron por separado. Miguel, Samuel y el Cuco. Y los tres dieron un dato muy llamativo que yo recordaré siempre. No solo coincidían en el puente en el que habían tirado a Marta, sino en el punto exacto del puente donde habían tirado a Marta al río. Lo sabían porque era un puente con barrotes y recuerdan que faltaba un barrote. Efectivamente, la pasarela a la que se referían tenían un hueco de un barrote justo en la parte central del puente sobre el río Guadalquivir. Claro, sin embargo, si ha habido mucho debate, si se habló muchísimo de este caso, fue porque Miguel Carcaño, autor confeso del asesinato de Marta, fue cambiando su versión. ¿Por qué fue cambiando tantas veces? Se dice que hasta 7 veces cambió la versión. ¿Por qué la fue cambiando tantas veces? Hay un total de 7 versiones y cuando Miguel las va cambiando, o mejor dicho, las va adaptando, lo hace para, valga la redundancia, adaptarse a cada momento de la investigación. Cuando tú haces una primera confesión de un hecho delictivo y lo haces de manera irreflexiva y de forma improvisada, dejas muchos huecos, pero ojo, tus huecos pueden afectar a otras personas. En el caso de Miguel, su primera declaración afectaba a su hermano, afectaba a su novia en camas, a la familia de la novia en camas, afectaba a mucha gente. Así que él poco a poco fue acomodando esa, esa versión de los hechos y también la fue adaptando según lo que iban diciendo el resto de los acusados. En un momento dado, Samuel confiesa pero luego se desdice, el Cuco hace 3/4 de lo mismo, se dan cuenta de que si introducen una posible agresión sexual ya no habrá un jurado popular. A Miguel solo se le puede reconocer una cosa y es la capacidad que tuvo de adaptarse a la situación. También te digo que no es una habilidad especialmente memorable en él, simplemente se valió de nuestros rincones judiciales. La ley nos permite que un imputado cambie de declaración tantas veces como él quiera y mienta sin recibir ningún tipo de castigo. Pues Miguel jugó con las normas de la ley que estaban a su favor. Claro, como tú dices, al final realmente él consiguió, ¿no?, que le juzgaran por un delito sexual y por lo tanto evitar que le juzgara un jurado popular, que era el que lo hubiera juzgado si solo hubiera estado acusado de asesinato. Claro. Además, hay una figura oscura a la que tú ya has mencionado, o extraña más que oscura, que es la del hermano de Miguel, que estaba en casa, ¿no? Cuando Miguel llega con Marta del Castillo, su hermano está en casa, luego en principio se va. Y siempre ha dicho que no supo nada, de hecho fue absuelto. Pero ¿cuál es el papel, de alguna forma, del hermano de Miguel, que es mucho mayor que él, en todo este caso? Yo he tenido, no con él, yo en este caso he tenido relación con todos los protagonistas, con todos de la historia. De hecho, creo que conozco y he hablado con todos, excepto con Miguel y lamentablemente con Marta, pero he hablado con todos. Hugo, Samuel y con Francisco Javier también, el hermano de Miguel. Con Francisco Javier no hay zonas templadas. O es absolutamente inocente o es absolutamente culpable. La ley a día de hoy dice que es inocente, quedó absuelto. Eh, de todas las veces que hemos hablado, yo tengo la sensación de que hay grandes partes de su historia en las que él dice la verdad. De hecho, objetivamente,
el rédito que él pudiera obtener por participar en la muerte de un adolescente, para mí a día de hoy es desconocido. Igual que puedo entender que en un arrebato Miguel acabara con la vida de Marta o cualquiera de los otros dos protagonistas que él intentó introducir en la historia, o que le quisieran ayudar a un amigo a deshacerse del cuerpo en un acto un poco incomprensible de lealtad a la amistad, pero bueno, que a lo mejor siendo tan joven se puede confundir, no lo sé. Pero en el caso de un tipo adulto, con una vida más o menos enderezada, con su novia en casa, no he terminado nunca de entender qué obtenía, qué beneficio obtenía acabando con la vida de Marta de forma voluntaria. Otra cosa, como dicen algunos, es que hubiera un accidente o hubiera un homicidio involuntario, un mal golpe, lo desconozco. Pero a día de hoy, he de decirte que nadie ha sido capaz de encontrar ni el modo en el que Francisco Javier cambie de su declaración, ni la prueba demoledora que lo coloque como coautor o cómplice del crimen, aunque va a ser el eterno sospechoso. Todo el mundo va a sospechar de Francisco Javier hasta el fin de los días. Claro, esto de alguna forma también nos lleva o me hace preguntarme por el móvil, ¿no? Y más Ujú. conociendo el contexto. En principio, Miguel Carcaño, pues es una persona a la que hemos definido como un poco quizás solitaria, una persona huérfana, ¿no? Sí. Que vive en casa de la que entonces es su pareja, que es una chica de 14 años, teniendo él 19. Es verdad que es una situación quizá no la más favorable para un joven de 19 años, pero de aquí a matar a una exnovia, no sé, ¿tú qué explicación le das a que Miguel Carcaño matara a Marta del Castillo? El, en mi opinión personal, después de muchos años, he llegado a la conclusión de que el crimen de Marta o la historia del crimen de Marta del Castillo empieza a escribirse desde el momento en el que Marta muere, no antes. Y cuando un caso se escribe desde el momento de la muerte de una persona, significa que puede que sea un crimen sin historia. Marta debería estar viva con nosotros. No había ningún tipo de argumento, ni motivación, ni excusa. No había nada que justificara la muerte de Marta. No justifica nada ninguna muerte, pero en el caso de Marta, al final los móviles criminales se, se reducen a tres. El económico, el sexual o el apasionado. Cuando digo apasionado, no lo confundamos con pasional. Si tú y yo, Martí, nos peleamos y los dos salimos de nuestros cabales y uno mata al otro, lo habremos hecho de forma apasionada, no de forma fría y calculada. Por eso a veces se equivoca el término pasional con apasionado. No tiene nada que ver. Yo creo que el crimen de Marta entra dentro de esa clasificación. Algo no previsto, algo que sobrevino y seguramente fruto de un momento de apasionamiento totalmente negativo. Quién sabe si por celos, quién sabe si por eh, la intención de alguno de los responsables de tener relaciones con Marta. No hay un móvil más allá de eso. Marta no tenía en este mundo más que el papel de ser hija, hermana, alumna de su instituto. Nadie ganaba nada con la muerte de Marta del Castillo, a no ser que el móvil sea ese, ¿no? El improvisado, el momento, el de la pasión, y eso no lo sabe nadie. Claro, supongo que nos cabe un cuarto escenario, que quizás es un poco incómodo, pero es el de plantear la hipótesis de que igual Miguel no quisiera matar a Marta, sino solo herirla, darle un golpe, no lo sé, porque quizá cuando una persona asesta un golpe con un cenicero no espera Sí. provocar la muerte de otra persona. Hay quien incluso juega con esa teoría dando un paso más del que das tú, y es asegurando que Miguel no sea el autor material de la muerte de Marta, sino que a lo largo de los años se esté encubriendo a alguna persona. Mira, yo estoy convencido de que el autor material de la muerte de Marta del Castillo es Miguel Carcaño, porque si él no lo fuera, Miguel tiene una vida tan desestructurada, tan lejos de ningún tipo
de nudo afectivo con nadie, que no se me ocurre con qué se le puede presionar para que a día de hoy todavía encubra a alguien desde la cárcel. Yo creo que él es el autor material de la muerte de Marta. Y te compro la otra parte de la teoría, porque generalmente los crímenes apasionados, y por eso están eh, tipificados de forma diferente, Ujú. por eso por un homicidio no alevoso te van a condenar a 15 y por otro te van a condenar a 25. Eh, yo creo que en el ánimo de Miguel no estuvo nunca el deseo de matar a estoy convencido de que lo hizo, es responsable, está pagando la condena que se merece. Pero si me preguntas si Miguel entró a León 13 pensando que Marta ese día no salía de allí, estoy convencido de que no. Lo que ocurriera allí dentro sorprendió a todos, a Marta peor y más que a nadie, lógicamente, pero Miguel fue otro sorprendido. Él no esperaba que el día acabara arrojando el cuerpo de Marta al río Guadalquivir. 11 años después nos queda una incógnita, que es la de saber dónde está el cuerpo o los restos Sí, de Marta en el castillo, porque cuando Miguel fue cambiando las versiones, todas las versiones se buscó dónde sí. decía Miguel que estaba el cuerpo, ¿no? Primero cuando dijo que lo tiró al río, luego cuando dijo que lo metieron ¿no? en unos containers y por lo tanto podría haber terminado en una zona de basuras y luego incluso ¿no? en la finca de la Jaloba y nunca se ha encontrado el cuerpo de Marta. ¿Tú qué análisis haces de esto? Que como sociedad tenemos que madurar y tenemos que entender a veces la tozudez de la realidad. Eh, Se ha hecho todo lo humanamente posible por encontrar a Marta, todo. Pero si en esta charla que mantenemos aquí queremos ser fríos y queremos aplicar el bisturí al caso, tenemos que ser justos. ¿Qué pasa? ¿Es el de Marta el primer caso en el que no se encuentra un cadáver? No, no, lamentablemente no. Lamentablemente se cuentan por cientos los casos que al menos en mi carrera, ya no te quiero decir en las de periodistas más veteranos que yo, no se han encontrado los cuerpos de personas presuntamente muertas. Y aquí yo humildemente creo que se ha sido muy injusto y muy exigente con el trabajo policial porque se ha hecho todo lo posible por encontrar a Marta, no se ha encontrado a Marta y tienes a un tío cumpliendo condena por asesinato sin tener el cadáver. Eso es un mérito espectacular. Y eso a la gente a veces se le olvida. Estamos mal acostumbrados. La sociedad está preparada para que a un cirujano le salga mal una operación y pierda un paciente en el quirófano. Y la sociedad está preparada para que un panadero un día tenga un mal día y el pan le salga mal y para que un albañil un día tenga que repetir una puerta porque le ha salido torcida. Pero la sociedad no está preparada para que la policía no resuelva todo. Y lamentablemente, la policía es tan humana como el cirujano, como el panadero y como el albañil. Y tenemos que empezar a entender que algunos casos a veces no se pueden resolver como queremos. Claro, hablando de la policía, hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo, que es que he leído que se recurrió a una vidente para ver si así se podía encontrar el paradero del cuerpo de Marta. Me ha parecido súper asombroso que la policía recurra a un método así y no sé hasta qué punto eso es algo relativamente habitual. Eso es culpa de los periodistas que te hayas comido ese titular. No, te voy a contar lo que pasó y además pasa mucho. Eh, Hace ya muchos años, en investigación policial, te estoy hablando de hace 30, 40 años, cuando llamaban videntes a los teléfonos habilitados para la resolución de casos, la norma general era no atender la llamada. Eso es una locura, no atiendas esa llamada. Podemos estar de acuerdo a priori, ¿verdad? Pero la policía no llama a un vidente. La policía quiere saber por qué esa persona que dice que es vidente sabe lo que sabe. Porque a lo mejor no lo sabe por ser vidente. A lo mejor lo sabe por otra cosa. Y eso ha habido algún caso en el que se han acabado dando cuenta un antiguo comisario muy amigo mío, Serafín Castro, el hombre que resolvió el crimen de José Bretón, fue uno de los primeros que me contó esta lección policial.
que a los videntes siempre hay que cogerles el teléfono, no por lo que dicen que saben, sino porque queremos averiguar cómo saben lo que saben. Porque a veces te puede decir que se me ha aparecido Marta del Castillo y lo que ha pasado es que lo que tú sabes lo has escuchado en un sitio donde no quieres decir que estabas. Y de alguna manera se filtra a la prensa que aparece un vidente, pero en ningún caso la policía recurrió a un vidente por sus capacidades adivinatorias. Querían saber cómo demonios sabía lo que decía que sabía. Ya, ya, ya. Otra cosa que se contó, y tú me dirás si también es un mito o es cierto, es que se recurrió a la hipnosis para ver si que la declaración de Miguel, estando en estado hipnótico, fuera Sí. la más verdadera posible. Con Miguel se iba a decir que se inauguró, pero creo que era el segundo que lo había intentado. Había una técnica que se llevó a cabo en Zaragoza, que era más que una hipnosis, era una especie de análisis del funcionamiento del cerebro, la reacción del cerebro de Miguel a determinados lugares y fotografías, y, y querían saber si lo que Miguel ocultaba, porque todo el mundo está de acuerdo en que Miguel ocultaba, todo el mundo está de acuerdo, solamente funciona la primera versión. Yo no sé si conoces el río Guadalquivir, pero es perfectamente posible arrojar un cuerpo y no encontrarlo nunca. Eso pasa, puede pasar. Y entonces lo que intentaron fue darle a Miguel imágenes, mientras tenía puesto unos cacharros, para ver cómo reaccionaba su cerebro ante según qué imágenes. Por ejemplo, la Namajaloba se le puso. Y eso es lo que se pareció un poco a esa suerte de hipnosis, ¿no? De situación de relajación, para ver si Miguel reaccionaba ante alguna de aquellas imágenes. Personalmente creo que aquello entró en el terreno de la desesperación. Las familias están absolutamente habilitadas para intentarlo todo. El juzgado iba recibiendo peticiones y la policía decía que adelante, que lo que hiciera falta, pero yo creo ya que cuando se entró en ese terreno se forzaba la máquina demasiado. Era intentar obtener una confesión de un tipo que hacía mucho que estaba jugando con las cartas marcadas. Oye, y desde tu experiencia, tú que has cubrido un montón de casos, ¿has conseguido dar con un poco la receta o la fórmula de qué hace que un caso se vuelva famoso, mediático, llene páginas de periódico, abra telediarios y otras muchísimas desapariciones, asesinatos, secuestros pasen desapercibidos? Pues mira, Martí, eh, lamentablemente sí, pero lamentablemente creo que la respuesta más que el periodista la tiene la sociedad. Me viene a la cabeza, o te voy a dar a ti ideas de casos muy, muy conocidos. Diana Kerr, Marta del Castillo, Rocío Baninkoff, los niños de Córdoba, eh, el caso del niño que cayó en el pozo, el niño Julen, Gabriel. Gabriel. Cuando la gente es capaz de identificarse con la víctima del caso es cuando el caso toma un interés espectacular. Marta era una chica joven, guapa, buena estudiante, muy buena hermana, muy buena hija, excelente nieta, todo el mundo hablaba maravillas de ella. Todos queríamos o tener una Marta en nuestras vidas o teníamos a una Marta en nuestras vidas en forma de hija, de prima, de sobrina, de hermana. Con Diana tres cuartos de lo mismo. Chica atractiva, joven, disfrutando del verano, tres cuartos de lo mismo con Rocío Baninkoff, que se activa en el caso de los niños, que todos tenemos un niño en nuestro entorno. Al final, la sociedad funcionamos por empatía y el ejemplo es un ejemplo que se aprende en la escuela de periodismo, pero es muy válido para contestar a tu pregunta. Si tú tuvieras un periódico hoy aquí en España y mañana tuvieras que elegir una noticia para abrir y tuvieras dos noticias, dos, ¿eh? En una han muerto 1.000 personas en el pueblo más lejano de China y en otra han muerto 3 personas porque se ha caído la Torre Colón de Madrid. ¿Cuál elegirías?
Hombre, pues evidentemente, también después de haber pasado por la Facultad de Periodismo y haber trabajado un poco en medios, es evidente que la caída de una presunta caída de Torre Colón en Madrid, ¿no? Por cercanía, por Pues, una serie de elementos que nos explican en periodismo que le dan noticiabilidad a una noticia. pues te acabas de pasar por el Arco del Triunfo a 997 chinos. Ya, 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 ya. Entonces esa es un poco la respuesta, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, la pregunta es recurrente, se repite muchas veces. No hay una receta, yo desconozco cuál es. Sí que he desarrollado la habilidad de la experiencia. Ese va a funcionar, ese la gente lo va a seguir, ese le va a interesar. Y te das cuenta que el criterio es, bueno, el egoísmo, la empatía del ser humano, de me interesa eso porque me pilla más cerca y me siento más identificado, pues por eso es. Pues Alfonso Egea, periodista de sucesos en 4 al día, muchísimas gracias por este rato fantástico y tan iluminador. Muchas gracias por haberte pasado por aquí por las cosas que pasan. Martí, gracias a ti. Un abrazo, que vaya muy bien. Cuídate, mucha suerte.